Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente por aquí en Crochet y Tejido con un nuevo paso a paso. A petición de algunas de mis suscriptoras, monedero en forma de girasol, aquí lo tenemos. ¿Listo? Vamos a iniciar nuestro paso a paso, no sin antes invitarte a que te suscribas, actives la campanita y me regales un me gusta si este tutorial es de tu agrado. ¿Listo? Igualmente que me ayudes a compartirlos en los diferentes grupos en los que te encuentres. Vamos a iniciar material 2 milímetros de grosor, este que tengo por acá es de 1 milímetro, lo voy a trabajar doble hebra. Ganchos 2.0 y 2.5 milímetros. Iniciemos nuestro paso a paso. Vamos a iniciar por el centro de nuestra flor, vamos a trabajar un anillo mágico y vamos a trabajar dentro del anillo 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5. Vamos a ir cerrando nuestro anillo, 6 puntos bajos. ¿Listo? Tomamos el primer punto que realizamos y vamos a trabajar un aumento por cada punto. ¿Listo? Recuerden que el aumento son 2 puntos en un mismo espacio o en un mismo punto. Aquí tengo 2, vamos al siguiente, 2 más para 4, 2 puntos para 6, 2 puntos para 8, 2 puntos para 10 y 2 puntos para 12. Ahora sí vamos a utilizar nuestro marcador y en este primer punto vamos a hacer un aumento y vamos a marcar el primer punto. Voy a trabajar ahora un punto, un aumento, en el que sigue un punto y en el que sigue un aumento. Seguimos esta secuencia, al final debo tener 18 puntos en la tercera vuelta. Una vez tenga los 18 puntos voy a retirar mi marcador y aquí voy a deslizar. Voy a levantar una cadenita y voy a seguir haciendo aquí un punto bajo y un aumento. Es decir, en el mismo punto vamos a trabajar 2 puntos para el aumento y voy a marcar aquí. Bueno, aquí, perdón, voy a regresar aquí. Listo, vamos a hacer el punto bajo pero solo tomando la hebra de atrás. Deslizamos y hacemos 1 y 2 puntos bajos, marcamos el primero y vamos al siguiente punto, trabajamos un punto, en el siguiente un punto y luego un aumento. Entonces vamos a trabajar 2 puntos, un aumento, solo tomando la hebra de atrás, un punto, 2 puntos y un aumento. Al finalizar esta vuelta debo tener 24 puntos. Lo único que cambia es que, bueno, ya cerramos la vuelta. Aquí a los 18 cerramos y empezamos 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento, 2 puntos para 24. Listo. Ya de aquí en adelante, desde esta vuelta, 1, 2, 3, desde la vuelta número 4, vamos a ir tomando solo la hebra de atrás. Listo, entonces tengo un aumento, un punto, otra vez un punto, nuevamente un aumento, un punto, 2 puntos y un aumento. Tengo un primer punto, en el siguiente un punto y luego el aumento. Y vamos a finalizar la vuelta aquí con 2 puntos. Ahí están. Aquí donde tengo el marcador vamos a deslizar. 1 y 2. Aquí deslizamos en el primer punto que hicimos del aumento y vamos a volver a hacer lo mismo. Solo tomando la hebra de atrás vamos a hacer un punto y un punto en el mismo espacio. Eso quiere decir que es un aumento. En el siguiente vamos a trabajar 1, 2 y 3 puntos. Nuevamente repetimos un aumento,
Entonces cada 3 puntos repetimos aumento. 1, 2 y 3. Al finalizar esta vuelta debo tener 30 puntos bajos. ¿Listo? Y para la siguiente vuelta vamos a repetir nuevamente otra vuelta solo de 30 puntos. Y ahí sí sería punto sobre cada punto. ¿Listo? Entonces tenemos aquí aumento, nuevamente 3 puntos. Bueno, ya tengo mis 30 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es retirar el marcador y aquí deslizamos, hacemos una cadenita y volvemos a iniciar con un punto bajo ahí mismo. Voy a marcar ese punto bajo y voy a continuar haciendo un punto bajo sobre cada punto. Así. Es decir, en esta vuelta también debo tener 30 puntos. Continuamos y ya estoy nuevamente con ustedes. Bueno, miren, ya terminé aquí, entonces me queda aquí 4 líneas. Miren, 1, 2, 3 y esta sería la 4. Sobre esta y sobre estas, las dos últimas, vamos a trabajar los pétalos. Y en estas dos vamos a hacer lo siguiente. Con la misma hebra café, voy a hacer aquí un nudito deslizado. Si se dan cuenta, yo corté mi hebra para poder regresar acá. ¿Listo? Entonces voy a tomar desde aquí, desde la primera línea que dejé. ¿La ven aquí? Entonces desde aquí voy a empezar así. Voy a hacer 3 cadenitas y en el siguiente punto voy a deslizar 3 cadenitas y voy a deslizar. Esto lo vamos a hacer en 2 líneas. Ojo, las 2 líneas están aquí, 1 y 2. Esta y esta me van a quedar libres porque ahí voy a trabajar los pétalos. 1, 2, 3. Ahí está. 1, 2, 3 cadenitas y deslizamos. Entonces yo voy a continuar aquí por 2 hileras y ya les voy a mostrar el resultado. Les muestro cómo me queda. Y ya ahí continuamos haciendo nuestros pétalos con nuestro color amarillo, ya que vamos a estar trabajando nuestro girasol. Aquí estamos, deslizamos y así vamos a continuar. Terminamos aquí e iniciamos la otra hilera. Bueno, miren, ya aquí terminé las 2 vueltas, 1 y 2. Exactamente como les expliqué, 3 cadenas y cerramos en el siguiente punto. Aquí me van quedando 2 hileras, 1 y 2. ¿Listo? Aquí voy a utilizar solo esta hebra que me queda suelta. Y aquí que tengo 2 voy a utilizar solo la hebra de arriba. La de abajo me va a quedar suelta. ¿Listo? Miren lo que vamos a hacer. Les voy a explicar la primera hilera. ¿Listo? Y a la segunda pues los pétalos van a ser exactamente iguales. No vamos a cambiar nada, vamos a hacer lo mismo que hacemos en la primera, lo vamos a hacer en la segunda. ¿Listo? Entonces, como es lo mismo, voy a evitarme estar repitiendo y repitiendo lo mismo, que a veces me dicen que es cansón tanto repetir. Lo único es que, bueno, a veces tenemos que tener en cuenta que tengo muchas suscriptoras que son principiantes y ellas necesitan seguir el paso a paso completo. Listo. Bueno, entonces vamos a iniciar aquí. Miren, voy a levantar o vamos a hacer aquí primeramente un punto deslizado. Entonces vamos a hacer aquí una cadenita donde entramos, que sería un punto, y en el siguiente vamos a hacer un punto deslizado. Aquí voy a levantar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenitas. Me voy a saltar la primera y en el siguiente punto vamos a hacer punto bajo y van 2, punto bajo y van 3, punto bajo para 4,
punto bajo para 5, punto bajo para 6 y punto bajo para 7. Entonces tenemos 7 puntos bajos aquí. Vamos a deslizar en la siguiente cadenita, deslizando, mira, así, 1. Ahora voy a deslizar 2 puntos más, 1 y 2. Ya ahí tendría 3 puntos deslizados, un de cierro y 2 más. Aquí en el tercero voy a levantar nuevamente 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenitas. Vamos a hacer lo mismo. Punto bajo, punto bajo, punto bajo, punto bajo. Y siempre deben quedarme 7 puntos aquí. ¿Listo? Vamos nuevamente y deslizamos 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos deslizados. Aquí en el tercero nuevamente hago lo mismo. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenitas. Miren, esto que estoy haciendo aquí en esta primera vuelta, una vez terminemos todo el pétalo, vamos a iniciar así mismo haciendo esto aquí, ¿vale? ¿Ve que les estoy diciendo? Para que luego no me digan, no explicaste, si les estoy explicando. Esto mismo que estamos haciendo aquí, así como iniciamos, vamos a iniciar esta vuelta de aquí abajito, ¿vale? Entonces ya así voy a continuar hasta completar la vuelta. Deben salirme 10 pétalos, listo, 1, 2 y este sería el tercero, y así hasta tener 10. Bueno, fíjense aquí, miren, son 10 como les dije que tenemos que tener así. Luego vamos a ir haciendo estos pétalos. Ya yo aquí avancé, miren, ya les voy a explicar cómo vamos a formar nuestros pétalos del girasol. Miren cómo se nos va viendo, ¿lo ven? Esta sería nuestra primera vuelta de pétalos. ¿Cómo vamos a trabajar? Miren, nos vamos a ubicar aquí. Recuerden, terminamos aquí en el punto del centro. Ahí vamos a deslizar la vuelta de estos. Y lo que hacemos ahora es tomar aquí y vamos al primer punto. Recuerden que tenemos 7. Vamos al primer punto y hacemos un punto bajo, lazada. En el siguiente trabajamos medio punto. En el que sigue vamos a tomar lazada y vamos a trabajar un punto alto. En el siguiente un punto alto. Y en el que sigue un punto alto. Ya ahí tengo 3 puntos altos, un medio punto y un punto bajo. Así que llevo 5 puntos. En el siguiente voy a volver a repetir un medio punto alto y llevo 6 puntos. Y un punto bajo en el último, llevo 7 puntos. Recuerden que nos saltamos un punto, hicimos 8 cadenas y nos saltamos un punto. ¿Lo recuerdan? Bueno, aquí está. Vamos a trabajar ahí un punto bajo, una cadenita y vamos a cruzar por estas dos hebritas que vemos aquí, de esta manera. Una, así, ¿ven? Del punto bajo que hicimos, y vamos a deslizar así. De este lado voy a continuar con un punto bajo en el primer punto de este lado, un medio punto alto, cerramos las 3 hebras. Ahora trabajo 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Luego en los últimos dos vamos a trabajar el medio punto alto y el punto bajo. Y vamos a deslizar aquí. Recuerden que hicimos un punto deslizado, 2 puntos deslizados y 3 puntos deslizados. En el punto del medio que está libre, que está solito,
Ahí vamos a deslizar para cerrar nuestro pétalo. Ahí. Y así queda nuestro pétalo. ¿Sí ven? Que van quedando iguales a los que ya realicé. Vamos nuevamente. Pasamos aquí, después de haber deslizado en el centro, punto bajo. Este hilo, como es de varias hebras, a veces se nos abre. Pero bueno, un punto bajo, lazada, un medio punto alto, que es cerrando las 3 hebras, y luego los 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Les estoy explicando cómo hacer bien los pétalos para que luego, ahí está, medio punto, y en el punto que sigue un punto bajo, y en el punto que nos saltamos aquí de las 8 cadenas vamos a hacer punto bajo, una cadenita, y pasamos aquí por el punto bajo que hicimos y deslizamos por todo, y de este lado repetimos lo mismo, punto bajo, medio punto, 3 puntos altos, otra vez medio punto y punto bajo. Listo, la secuencia es la misma para todos los pétalos. 1, 2 y 3, medio punto y punto bajo, y así no me va quedando mi pétalo. ¿Lo ven? Voy a terminar aquí el último y ya les indico la vuelta de abajo cómo nos va quedando. Bueno, entonces miren, ya terminé la primera y avancé la segunda. Para la segunda vuelta, como les dije, vamos a utilizar solo una hebra y la otra hebra nos va a quedar suelta. ¿La ven ahí? Bueno, aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, miren, así, y luego vamos a ir armando nuestro pétalo exactamente igual. Lo único que debemos tener en cuenta es que iniciemos aquí en medio de estos dos pétalos, vamos a levantar ahí en el que está atrás ese punto, las 8 cadenas, que nos queden 7 puntos para que los pétalos queden así, que el de atrás quede en medio de los dos de adelante. ¿Lo ven? Y así vamos formando nuestro girasol. Miren qué sencillo es y queda muy hermoso. Listo. Entonces aquí es exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. Tal cual hicimos esta primera vuelta de pétalos, vamos a hacer la segunda igualito. No vamos a cambiar nada, simplemente la ubicación que quede en medio de los dos puntos de arriba, los dos pétalos de arriba, perdón. De resto es punto bajo, luego un medio punto, luego 3 puntos, y así continuamos hasta haber terminado toda la vuelta y queda nuestro pétalo listo. Nuestra flor, perdón, nuestro girasol, nuestro pétalo. Entonces, miren aquí, voy a terminar ya estos dos últimos pétalos que me faltan y iniciamos enseguida con la base de nuestro monedero. Una cadenita, deslizamos aquí tal cual hicimos en la primera vuelta de los pétalos, luego otra vez punto bajo, medio punto, 3 puntos altos, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, luego medio punto, punto bajo, medio punto, punto bajo, deslizamos aquí 1, 2, 3 en todo el punto deslizado del centro y pasamos a el siguiente con punto bajo,
medio punto y vamos a repetir exactamente igual. Vale, les estoy mostrando para que vean que es lo mismo que hicimos en la primera vuelta de pétalos. Y así queda nuestro girasol. ¿Listo? Entonces termino e iniciamos enseguida con la base. Bueno, para la base voy a utilizar este material, es un hilo coral, también lo conocemos como hilo cristal. Tiene 1 milímetro de grosor y lo voy a tomar doble hebra. ¿Listo? Para este voy a estar utilizando el gancho 2.5 milímetros. Y recuerden que para la flor utilicé el 2.0, aunque este material es de 2 milímetros ambos para que me quedara cerrada la puntada. Listo. Entonces vamos aquí. Vamos a iniciar trabajando para la base de nuestro monedero un anillo mágico. Levantamos 2 puntos aparte del punto con el que cerramos y vamos a hacer un total de 11 puntos altos más las 3 cadenas, serían un total de 12 puntos. De esta manera entro, saco, paso por 2 y luego por 2. Este es el punto alto o el punto vareta, no sé cómo le conozcan. Entonces vamos a ir así hasta completar nuestros 12 puntos altos. Una vez tengamos ya los 12 puntos con las 3 cadenitas, lo que vamos a hacer es ubicarnos aquí 1, 2, en la tercera cadenita vamos a deslizar. Ahí está. Ahora levanto una cadenita lazada y en ese mismo punto donde cerré vamos a trabajar un punto alto. Ahí está. Si quieren lo marcamos para saber dónde vamos a cerrar. Y ahora vamos a continuar haciendo un aumento por punto. Voy a iniciar con un solo punto alto, ¿listo? Porque al finalizar completo el punto alto aquí, el aumento. Entonces ya de aquí en adelante voy a continuar con un aumento por cada punto. Ya sabemos que el aumento son 2 puntos en un mismo espacio. 1 y 2. 1 y 2. Al finalizar esta vuelta debo tener 24 puntos altos. Entonces miren, vamos a hacer el punto número 24 aquí donde hicimos el primero. Ahí mismo vamos a hacer el aumento de este primer punto y deslizamos aquí. Ahí está. Vamos con la siguiente vuelta, una cadenita y vamos a trabajarlo de la misma manera. Voy a iniciar con un punto aquí, sin contar este punto vamos a trabajar ahora un punto y un aumento. Tengo el aumento, ahora un punto, luego un aumento, y nuevamente trabajamos en el siguiente un punto, luego un aumento y otra vez en el que sigue vamos a trabajar un solo punto y vamos a seguir esta secuencia. Cuando terminemos la vuelta debemos tener un total de 36 puntos. Bueno, miren, ya terminé la vuelta y para la siguiente vuelta trabajamos un aumento y 2 puntos por separados. 1, 2 puntos y luego un aumento y luego 2 puntos por separados
Y recuerden que todas las vueltas las estamos iniciando con un punto alto, así que finalizamos el aumento aquí en el mismo punto donde iniciamos. Y deslizamos para cerrar la vuelta. Entonces hasta aquí tengo 12 puntos, un aumento en cada punto, luego tengo un punto, un aumento, y luego tengo 2 puntos, un aumento. Entonces tenemos 12, 24, 36 y 48 puntos. Listo. Ahora voy a estar utilizando esta, es plástica. Esta la saco de las mallas con la que hago los tapetes, o también con las que se hacen los bolsos, también podemos sacarla de allí. Listo, es una tira, es plástica, pero no les va a dar firmeza a nuestro monedero. Entonces miren, voy a entrar aquí y vamos a hacer ahora 3 puntos bajos, llevando la misma secuencia. Aquí trabajé 2 puntos, un aumento. Aquí voy a trabajar 3 puntos bajos y luego un aumento para llevar la misma secuencia. Lo único que hacemos diferente aquí es que vamos a hacerlo en puntos bajos. Bueno, miren, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir midiendo nuestro girasol para ver qué tan grande nos va quedando. Entonces, para mí, creo que todavía está un poco pequeño. Entonces vamos a dar una vuelta más antes de colocar esta, para que esta nos quede en el borde. Listo. Entonces vamos a dar esta vuelta sin la hebra plástica y luego la colocamos. Listo. Entonces vamos a darla así como les dije. Vamos a trabajar esta vuelta de puntos bajos, porque si la hago de puntos altos luego me voy a pasar y me va a quedar muy grande. Entonces trabajemos 2, 3 puntos bajos y un aumento. Entonces vamos a marcar el primer punto bajo que hicimos y vamos a continuar esta vuelta así: 1, 2, 3 puntos bajos y luego un aumento. Después de esta vuelta entonces sí vamos a colocar la hebra plástica. 2, 3 puntos y un aumento. Continuamos así. Entonces 3 puntos bajos, un aumento, y ya termino aquí la vuelta. Vamos a deslizar en el primer punto que hicimos. Ahí estamos. Listo. Entonces vamos a volver a medir aquí. Entonces ya aquí pues está más grandecita. Ahora vamos a encerrar nuestra hebra plástica y ya ahí se completa, para que no nos vaya a quedar tan grande pero tampoco tan pequeño. Entonces miren, vamos a hacer así, y en esta ya para ocultar la hebra plástica dentro del tejido vamos a hacer un punto bajo sobre cada punto, y aquí no es necesario colocar aumentos porque ya colocamos los aumentos en la vuelta anterior. Entonces aquí lo que vamos haciendo es esto, miren, vamos a ir tomando el punto y la hebra plástica. También hay unas que son de pasta resistente, también pueden utilizar esas, también pueden utilizar un aro metálico, también pueden utilizar, hay unos que son como de alambre grueso. Entonces cualquier cosita que nosotros usemos, la verdad tampoco es para que quede totalmente, como les digo, firme, sino para que no les dé molde a nuestro monedero. Recuerden que esto va entre nuestros bolsos, y también tener algo de esa consistencia tan dura pues tampoco es muy agradable. Listo. Entonces por eso yo preferiblemente a los monederos siempre le coloco es los bordes de las mallas plásticas. Entonces vamos a continuar así hasta terminar. Miren cómo va dándole forma y va quedando resistente. ¿Sí ven? Ahí está. Bueno, miren, ya terminé de dar la vuelta, ya coloqué para darle forma a mi monedero. Ahí está. Vamos a hacer dos partes exactamente iguales a esta, así
como esta vamos a hacer dos. Vamos a dejar una a un ladito y vamos a seguir con la otra haciendo aquí. Vamos a deslizar tomando solo la hebra de atrás del punto. Y ahora voy a trabajar un punto bajo sobre cada punto. Así. Punto sobre cada punto, solo tomando la hebra de adentro. Listo, hasta haber completado toda la vuelta. Una vez terminada esa vuelta, vamos entonces a trabajar la siguiente vuelta de medios puntos, así cerrando las tres, lazada, entro, saco y cierro las tres. Eso es un medio punto. Entonces ahora sobre cada punto bajo que hicimos vamos a trabajar un medio punto alto o una media vareta, lazada, entro, saco y cerramos las tres. Así hasta haber completado la vuelta. Ya yo aquí voy terminándola. Y vamos a deslizar aquí en el primer punto, el primer medio punto que hicimos. Ahí está, miren, es así como me va quedando. Y para la siguiente vuelta vamos a trabajar una cadenita y trabajamos en el mismo punto un medio punto alto, así. Vamos a trabajar uno, vamos a trabajar dos y vamos a trabajar tres medios puntos. Ahora voy a trabajar 30 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 hasta completar 30 cadenas. Y contamos en la base también 30 puntos. Después de las 30 cadenas vamos a contar 30 puntos. Y en el punto número 31 vamos a hacer un medio punto alto, una media vareta, y vamos a continuar de aquí en adelante haciendo los mismos medios puntos de esta manera. Medio punto, medio punto, medio punto, así hasta completar la vuelta y llegar nuevamente aquí donde inicié con mis tres puntos. Me voy a ir quedando así. Esta es la parte donde va a ir nuestro cierre. Bueno, una vez terminemos esta vuelta vamos a iniciar trabajando puntos bajos. Vamos a trabajar un punto bajo sobre cada cadena y vamos a continuar dando la vuelta. Entonces miren, sobre cada cadenita vamos a trabajar punto bajo, punto bajo, punto bajo, y así vamos a ir hasta completar toda la vuelta. Una vez terminemos de completar toda la vuelta, ya entonces procedemos a hacer la parte frontal de nuestro monedero. Bueno, miren, aquí ya voy a cortar. Estamos trabajando doble, saco una hebra y dejo una sola hebrita larga. Y vamos a tomar entonces nuestro otra parte del monedero. Aquí está, entonces esta parte la vamos a unir aquí. Pero antes de unirla vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar nuestro girasol, ¿ven? Y vamos a armarlo aquí. Lo pueden pegar o lo pueden coser. ¿Cómo lo vamos a coser? Vamos a coser aquí, ¿ven? Miren, no en el primer punto, sino aquí donde terminan las 8 cadenitas o las 7 cadenitas, aquí. Ahí vamos a ir poniendo puntaditas y lo vamos a ir uniendo abajo. Ya en la parte de arriba, pues si quieren colocar puntadas a los lados pueden hacerlo, si no simplemente con silicona podemos ir uniéndolo allí, ¿vale? Entonces miren, les voy a mostrar cómo lo voy a hacer aquí. Y me voy en la parte de atrás y voy a colocar
mi puntada, una puntada firme que no se nos vaya a soltar, sino que quede allí. Listo. Y aquí en la parte de atrás simplemente hacemos el nudito. Creo que todas sabemos coser, entonces vamos a ir colocando puntadas normal, como si estuviéramos cosiendo algo. ¿Listo? Entonces cortamos y pasamos al siguiente pétalo, y voy a hacer lo mismo aquí, y en cada uno de ellos voy a hacer lo mismo. La idea es que me quede fija. Si quieren, en estos también podemos colocar la puntadita aquí, ¿sí? Dejando siempre la punta suelta para que la punta quede levantadita aquí. Bueno, aquí ya he terminado. Miren, me va a quedar así. Entonces ahora sí vamos a proceder a colocar acá. Ahora con una agujita lanera o con el mismo gancho puedes ir deslizando, o simplemente vamos pasando aquí. Miren, vamos a tomar punto de aquí, el punto de acá, y circularmente vamos a ir pasando nuestra hebra así, y así vamos uniendo estas dos partes. ¿Y ven? Tomando un punto de aquí y un punto de acá. Y así vamos a ir cerrando. Lo estoy haciendo con una sola hebra porque con dos me va a quedar con mucho volumen. Entonces preferiblemente hacerlo con una sola. Voy a continuar así hasta haberlo cerrado todo, y luego procedemos a colocar nuestro cierre. Bueno, ya terminamos esta parte. Miren cómo nos queda. Ahora vamos a proceder a colocar nuestro cierre. Lo primero es tomar la medida y cortar el cierre a la medida, y lo vamos a unir de esta parte. ¿Ven? Aquí vamos a unir las dos puntas del cierre y nos vamos a ir ahora cosiendo nuestro cierre por toda esta parte de aquí. También lo puedes colocar antes de unir la tapa frontal al monedero, entonces también puedes colocar el cierre antes. Yo prefería hacerlo así para que se den cuenta lo que estamos realizando. Entonces así me voy a ir en forma circular colocando el cierre. Voy a coserlo hasta acá, así lo voy a ir colocando así. Llego aquí y regreso cosiendo de este lado. Listo. Entonces es muy fácil colocar el cierre, la verdad, así, y lo vamos a ir cosiendo en forma redonda. Bueno, ahora para hacer el asa o el agarre de nuestro monedero vamos a hacer una cadena doble hebra. Listo. Vamos a tomar el hilo doble de cada color de los que he venido con los que he venido trabajando. Listo. Y voy a pasar aquí, montamos esta sobre esta y sacamos así una cadena doble hebra en dos colores hasta tener el grande o el largo que necesitemos. Nos va a quedar así. Ahora aquí voy a cerrar la parte de arriba. Vamos a cortar las hebras y atamos estas dos hebritas que nos quedan aquí. Voy a trabajar ahora aquí con este tono 5 cadenitas, 3, 4 y 5. Me voy a saltar la primera y en la siguiente voy a hacer un punto bajo, un punto bajo, un punto bajo y un punto bajo.
aquí tenemos ya los 4 puntos bajos. Si la quieres hacer más grande, pues podemos dar otra vuelta de puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y aquí cortamos la hebra, dejando una hebrita más o menos larguita. Voy a cortar una sola. Listo. ¿Con qué fin hacemos esto? Con esto vamos a colocarlo aquí, que nos quede bastante ajustadito. Antes de colocarlo puedes colocar el llaverito, si no lo vas a coser con estas mismas hebras directamente al monedero. Ya esta parte sí es opcional de cómo quieran colocarlo. Bueno, les muestro cómo lo hago yo. El mío, como tiene una argollita aquí, esta parte donde ya lo uní es el que va a quedar aquí al ladito. Esta parte no se me va a ver porque aquí es donde voy a colocar este acá. Listo. Entonces voy a subirlo un poquito más, que quede bien ajustadito. Colocamos esta parte aquí y aquí lo que nos queda es coserlo. ¿Por qué lo hago pequeñito? Porque me gusta que me quede apretadito, bien ajustadito. Así. Puedes hacerlo también con una aguja lanera si se te es más fácil. ¿Listo? Entonces ya aquí voy a terminar yo de cerrar. Y aquí cortamos todas nuestras hebras, todas esas hebritas que nos van quedando, y así queda nuestra asa. Entonces, no siendo más, mis amores, así es como queda nuestro monedero. Realmente espero les guste, les sea de mucha utilidad, y como siempre espero tenerlos en un próximo tutorial. No olvides suscribirte, dejar tus comentarios y compartir. Hola.